El fútbol femenino vivió una jornada decisiva en el Grupo A de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con partidos que se definieron en los últimos minutos y que comienzan a marcar el rumbo de la competencia. En el primer encuentro del día, Venezuela logró una victoria clave frente a Colombia en un duelo cerrado y muy disputado. La gran protagonista fue Carla Alfonso, quien apareció en el tiempo de adición para marcar desde el punto penal al minuto 90 más 3, sellando el 1-0 y dándole 3 puntos fundamentales a su selección. El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del juego, con pocas diferencias entre ambos equipos, pero fue la efectividad en el momento decisivo lo que inclinó la balanza a favor del conjunto vinotinto. Más tarde, en un encuentro lleno de goles, Paraguay se impuso 3-2 frente a Panamá en uno de los partidos más intensos del torneo. La figura indiscutida fue Natalia Miranda, que lideró la victoria paraguaya con un triplete, marcando en 3 momentos clave del partido: al inicio del segundo tiempo, pocos minutos después para ampliar la ventaja y nuevamente al final para consolidar el resultado. Por el lado de Panamá, Vera Batista abrió el marcador en la primera mitad, mientras que Kelly Zapata volvió a acercar a su equipo en el tiempo de adición, pero no fue suficiente para revertir el resultado. Con estos juegos, Venezuela y Paraguay suman victorias importantes en la fase de grupos, en una competencia que continúa mostrando paridad y donde cada partido puede ser determinante en la lucha por avanzar. Pongo el 100 a la talla, mi país en mi medalla. Pongo el 100 a la talla, mi país en mi medalla. Voy hasta el final, ya se siente el ambiente, aquí estamos a otro nivel. Ya se siente el ambiente, aquí estamos a otro nivel. La precisión y la concentración tomaron el control en la ciudad deportiva Irving Saladino, donde el tiro con arco vivió una jornada intensa por equipos en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. En la modalidad de recurvo mixto, uno de los recorridos más sólidos fue el de Argentina, que avanzó con autoridad desde cuartos de final tras superar a Paraguay. Luego, reafirmó su nivel en semifinales al imponerse con claridad sobre Chile, asegurando así su lugar en la final. Por el otro lado del cuadro, Perú construyó su camino tras una contundente victoria ante Brasil y luego logró imponerse a Colombia en semifinales en un duelo más ajustado, consolidándose así como uno de los equipos más consistentes de la jornada. En la definición por el bronce, fue Colombia quien logró recuperarse y se quedó con el tercer lugar tras vencer a Chile, cerrando así su participación en el podio. En compuesto mixto, el protagonismo pasó por Colombia, que firmó una de las actuaciones más destacadas de todo el día. En semifinales, el equipo colombiano superó con autoridad a Chile con un alto puntaje, instalándose en la final con una demostración de precisión. También destacó Ecuador, que logró avanzar tras superar a Panamá y luego imponerse a Perú en semifinales, en una de las series más exigentes que se vieron. El bronce quedó en manos de Perú, que logró imponerse a Chile en un duelo cerrado, confirmando su consistencia a lo largo de la jornada, y en la categoría de recurvo masculino por equipos, Argentina volvió a aparecer como protagonista, avanzando con solvencia desde cuartos de final y luego imponiéndose con claridad sobre Ecuador en semifinales. Sin embargo, uno de los recorridos más destacados fue el de Brasil, que superó a Paraguay en cuartos y luego venció a Colombia en semifinales en un enfrentamiento ajustado. Precisamente Colombia logró asegurar el bronce tras imponerse con autoridad ante Ecuador, consolidando su presencia en el podio nuevamente. En compuesto masculino, Colombia volvió a marcar diferencia al imponerse en semifinal sobre Ecuador con uno de los puntajes más altos de la jornada, mostrando consistencia y precisión en cada flecha. Por su parte, Brasil logró avanzar a la final tras vencer a Perú, mientras que el bronce quedó en manos de Ecuador, que superó a Perú en su definición. Finalmente, en recurvo femenino por equipos, Chile firmó uno de los recorridos más contundentes del día. Tras vencer a Bolivia en cuartos, se impuso con claridad a Brasil en semifinales, consolidándose como uno de los equipos más fuertes. Del otro lado, Colombia también avanzó con solidez tras superar a Paraguay y luego a Argentina, asegurando su lugar en la final. El bronce fue para Argentina, que logró imponerse a Brasil en su definición. En compuesto femenino, nuevamente Colombia fue protagonista, avanzando a la final tras superar a Chile, mientras que Ecuador hizo lo propio al imponerse a Panamá. El tercer lugar se lo quedó Chile, que venció al equipo local.
El tenis de mesa jugó una jornada intensa en Panamá 2026 con una competencia que avanzó desde la fase de grupos hasta las semifinales, dejando definidos a los equipos que lucharán por el oro. Uno de los recorridos más destacados fue el de Perú, que comenzó con autoridad en la fase de grupos tras imponerse con claridad sobre Guyana. Ese impulso se trasladó a los cuartos de final, donde luego superó a Ecuador y más tarde volvió a mostrar solidez en semifinales al vencer a Argentina, asegurando así su lugar en la gran final. Por el otro cuadro, Colombia también construyó un camino firme, inició con una victoria contundente frente a Panamá en la fase de grupos y luego protagonizó uno de los duelos más ajustados de la jornada en cuartos de final, donde superó a Venezuela. En semifinales, el equipo colombiano volvió a responder en un partido muy parejo ante Brasil, imponiéndose 3-2 para asegurar su lugar en la definición. Precisamente Brasil había mostrado su nivel desde el inicio, con una victoria sólida frente a Bolivia en fase de grupos, manteniéndose como uno de los equipos más competitivos a lo largo del día, pese a quedar en el camino en semifinales. También destacó Ecuador, que avanzó con autoridad desde la fase de grupos tras vencer a Paraguay, aunque luego encontró resistencia en cuartos de final frente a Perú. Así, el tenis de mesa entra en su fase decisiva, con Perú y Colombia como protagonistas de la final, en una competencia que ha estado marcada por la intensidad en cada punto y por enfrentamientos que cada vez son más cerrados en camino al podio. La gimnasia artística tuvo su jornada inaugural en los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con competencias que reunieron a las jóvenes promesas del continente en el Centro de Convenciones Figali, escenario principal de esta disciplina. Durante el día se llevaron a cabo las pruebas clasificatorias tanto en la rama femenina como masculina, incluyendo presentaciones en los distintos aparatos como salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo en mujeres, así como suelo, arzones, anillas, salto, paralelas y barra fija en la rama masculina. La jornada estuvo marcada por ejecuciones técnicas sólidas y rutinas que comenzaron a perfilar a los principales contendientes del torneo, en una competencia donde la precisión, la dificultad y la ejecución son determinantes para avanzar. En la rama femenina, las gimnastas mostraron un alto nivel en pruebas como la viga de equilibrio y el suelo, donde la combinación de elementos acrobáticos y artísticos fue clave para obtener buenas calificaciones. Delegaciones como Brasil, Argentina y Colombia presentaron equipos completos con atletas que han tenido procesos de preparación importantes rumbo a estos Juegos. En particular, la competencia all-round comenzó a tomar forma, con rutinas consistentes que posicionan a varias atletas como candidatas a disputar las medallas en las finales que se desarrollarán en los próximos días.
Por su parte, en la rama masculina, los gimnastas destacaron en aparatos de fuerza como anillas y en pruebas de ejecución técnica como barra fija y paralelas, donde la limpieza en los movimientos y la dificultad de las rutinas marcaron diferencias en los puntajes. Esta primera jornada fue clave para establecer el ranking clasificatorio que definirá los cruces en las finales por aparatos y en la competencia general individual. Además, el evento refleja el crecimiento de la gimnasia artística en la región, con países que llegan con procesos sólidos de formación y atletas cada vez más competitivos a nivel internacional. La jornada de boxeo en la Arena de Campeones Atheina Byron comenzó a definir a las protagonistas y finalistas de los torneos de los Juegos Suramericanos de la Juventud, con combates de alto nivel en las fases decisivas. En los 54 kilogramos femenino, la venezolana Euladi Rodríguez firmó una actuación dominante al imponerse por decisión unánime a la colombiana Evelyn Trejos, asegurando así su lugar en la final. Por su parte, la brasileña Sabrina Lima también avanzó tras superar a la panameña Ashley Cerrut, consolidando así una final con dos boxeadoras que mostraron solidez en esta instancia. En los 60 kilogramos femenino, la boliviana Giuliana Velázquez se destacó con una victoria clara ante Liz Núñez, mientras que la brasileña Mayra Santos hizo lo propio frente a la venezolana Edmar Muñoz, en un combate donde logró imponerse con autoridad para asegurar el cupo a la final. En la rama masculina, los 55 kilogramos dejaron como protagonista al argentino Jeremías Manchelli, que avanzó tras vencer al boliviano Weimar López, mientras que el brasileño Gustavo Domínguez aseguró su lugar en la siguiente fase con una victoria contundente sobre el colombiano Ixon Galea. En los 65 kilogramos, Brasil volvió a marcar presencia con Daniel Barnabé, quien se impuso con claridad ante Franco Ledesma, mientras que el colombiano Steven Galvis avanzó con una victoria sólida frente al venezolano Gabriel Marcano, perfilándose ambos así como contendientes fuertes en la categoría. Más adelante, en los cuartos de final de los 80 kilogramos, el argentino Santino Silli logró avanzar tras superar al chileno Carlos Cáceres, mientras que el venezolano Luis Indriago hizo lo propio ante el brasileño Claudio Santos. En uno de los combates más ajustados de la jornada, el uruguayo Dael Abrines se impuso por decisión dividida frente al peruano César Avellaneda, en un duelo que se definió por mínimos detalles. Así, el boxeo entra en su fase más determinante en Panamá 2026 con nombres que ya aseguran presencia en el podio y que ahora buscarán dar el paso final hacia la medalla de oro en una disciplina donde cada golpe puede cambiar la historia.
La natación abrió su calendario en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con una jornada completa en el complejo acuático del Centro de Alto Rendimiento, donde desde las series de la mañana comenzaron a perfilarse los protagonistas que más tarde brillarían en las finales. Uno de los nombres más destacados del día fue la argentina Agostina Hein, quien firmó una actuación sobresaliente en los 800 metros estilo libre, con un tiempo de 8 minutos y 22 segundos. No solo se quedó con la medalla de oro, sino que además estableció un nuevo récord de los Juegos, superando una marca que se mantenía vigente desde el 2017. Detrás de ella, su compatriota Malena Santillán aseguró la plata, mientras que la brasileña Manuela Scaldini completó el podio. Hein se volvió a aparecer en los 200 metros combinados individual femenino, donde confirmó su gran momento al quedarse nuevamente con el oro y otro récord de los Juegos. En esa prueba, la argentina Laila Chaín se quedó con la plata y la brasileña Manuela Scaldini sumó su segunda medalla de la jornada. En la rama masculina, el brasileño Davi Valim fue una de las figuras del día. Se impuso en los 200 metros combinado individual con un récord incluido y más tarde volvió a subir a lo más alto del podio en los 50 metros dorso, consolidando una doble medalla dorada. También destacó el argentino Matías Xailú, quien se quedó con el oro en los 100 metros estilo libre con una nueva marca de los Juegos, además de sumar un bronce en los 50 metros dorso. En esta misma prueba de velocidad, el brasileño Celso Ferreira y el venezolano Denis Pérez completaron el podio. En las pruebas de pecho, el brasileño Caúa Santos se impuso en los 100 metros masculino con récord, mientras que en la rama femenina el dominio total fue para Brasil con Raíssa de Souza y Stephanie Costa, quienes hicieron el 1-2 en una final muy cerrada, seguida por la ecuatoriana Victoria Edgar. En los 50 metros dorso femenino, la argentina Cecilia Bieleke se quedó con el oro y un nuevo récord, acompañada nuevamente por Laila Chaín, que sumó una nueva medalla en la jornada. El cierre llegó con un relevo de 40 por 100 metros mixto, donde Argentina se quedó con la medalla de oro seguida por Venezuela y Colombia en una prueba que reunió velocidad, estrategia y trabajo mixto, en equipo. Así comenzó la natación en Panamá 2026 con múltiples récords, figuras que repitieron podio y una primera jornada que deja claro el alto nivel competitivo en la piscina. La jornada del judo en Panamá 2026 volvió a demostrar por qué esta disciplina se define en detalles, con combates intensos y recorridos claros hacia el podio en una competencia que no da margen de error. Una de las protagonistas del día fue la brasileña Clarice Valim, quien construyó un camino sólido desde sus primeras salidas al tatami. Su recorrido comenzó con una victoria trabajada ante la argentina Zaira Yuma, a quien superó por Waza-Ari en un combate que se extendió hasta el Golden Score. Ya en semifinales, Valim dio un golpe de autoridad al imponerse por Ippon en menos de un minuto ante la peruana Priscila Lam, asegurando su lugar en la final con una actuación contundente. Del otro lado del cuadro, la colombiana Sharol Angulo también firmó una jornada destacada. Su camino inició con una victoria clara por Ippon ante la panameña Patricia Martínez, mostrando desde el inicio su capacidad ofensiva. En semifinales, Angulo enfrentó a la venezolana Saori Matei, quien venía de superar su combate de cuartos de final. En un duelo cerrado, la colombiana logró imponerse por Waza-Ari, asegurando así su paso a la final.
La definición enfrentó a dos de las judocas más consistentes del día, Balim y Angulo. Sin embargo, fue la brasileña quien logró marcar la diferencia, imponiéndose por Ippon en 1 minuto y 44 segundos para quedarse con la medalla de oro. Mientras tanto, en la lucha por el bronce también se vivieron combates intensos. La peruana Priscila Lam logró recuperarse tras la semifinal y se quedó con el tercer lugar al vencer por Ippon a Patricia Martínez en un combate rápido. En el otro duelo, por el podio, Saori Matei aseguró la medalla de bronce tras imponerse a Zaira Yuma, cerrando así la jornada en la que logró mantenerse entre las mejores. El judo deja así un día marcado por recorridos bien construidos, victorias contundentes y atletas que supieron adaptarse en cada combate, confirmando que en Panamá 2026 el camino al podio se construye paso a paso y combate a combate. El ciclismo de ruta tuvo su punto de partida este 16 de abril en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con la disputa de la contrarreloj individual en la cinta costera número 3, una prueba que comenzó a perfilar a los grandes protagonistas de cara a la definición del próximo domingo. En la rama femenina, la chilena Alexandra Osorio marcó la pauta desde el inicio, firmando el mejor tiempo de la jornada con 21 minutos y 19 segundos, a un promedio superior de los 42 km por hora, en una actuación sólida que la posiciona ahora como una de las principales candidatas. La colombiana Valeria Vargas mantuvo un ritmo constante durante todo el recorrido y se ubicó en la segunda casilla, a poco más de 13 segundos, mientras que la brasileña Maite Vitória Coelho completó el top 3, consolidándose también como una de las ciclistas a seguir. Muy cerca del podio, la también colombiana Estefanía Castillo finalizó en la cuarta posición manteniéndose en la pelea, mientras que otros nombres como Brania Oquera, Naomi Yamilet Játiva completaron el grupo competitivo y sigue abierto de cara a la siguiente jornada. En la prueba masculina, el chileno Luciano Carrizo fue el gran referente del día, registrando el mejor tiempo con 34 minutos y 20 segundos, lo que supone una velocidad promedio de más de 47 km por hora, imponiendo así condiciones desde el arranque del ciclismo en estos Juegos. El brasileño Bruno da Silva se ubicó en la segunda posición, manteniendo una diferencia ajustada que deja abierta la competencia, mientras que el colombiano José Manuel Posada cerró el podio provisional confirmando el alto nivel de la prueba. También se mantienen en la pelea corredores como Clemente Jaramillo y Pedro Lucas Durado, quienes completaron el top 5 de la jornada marcada por diferencias cortas y gran exigencia física. Así, la contrarreloj individual dejó las primeras referencias claras del ciclismo de ruta en Panamá 2026, en una disciplina donde cada segundo cuenta y donde los resultados de hoy comienzan a marcar el camino hacia la gran definición del domingo.
El surf bajó el telón en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con una jornada final cargada de emociones en Playa Venado, donde se definieron las medallas en todas las modalidades y quedaron marcados los grandes protagonistas de esta disciplina. Uno de los nombres más destacados del día fue el peruano Luciano Campos, quien dominó la final de bodyboard masculino con una puntuación de 14.43, asegurando así la medalla de oro tras una actuación sólida en las olas. El brasileño André Barros, que ya había sumado bronce más temprano en la jornada, volvió a destacar al quedarse con la plata en la final. En la rama femenina del bodyboard, la peruana Hanna Saavedra firmó una jornada perfecta. Tras haber conseguido el bronce en la primera ronda del día, regresó al agua para imponerse en la final con una puntuación de 11.83, llevándose así el oro. La argentina Isabela Asman completó el podio con la medalla de plata. En el subsurf masculino, el brasileño Pedro Veiga marcó la diferencia con autoridad, alcanzando 15.50 puntos para quedarse con el oro. Por su parte, el argentino Joaquín Rosato, quien había asegurado el bronce previamente, volvió a subir al podio al quedarse con la plata en la final. En la competencia femenina de subsurf, la chilena Antonia Gutiérrez se consolidó como la mejor del día al obtener el oro con 7.34 puntos, superando así a la peruana María Conterno, que también tuvo una jornada consistente al sumar plata tras haber conseguido el bronce en instancias previas. Uno de los recorridos más completos de la jornada lo completó el colombiano Romeo Chávez en el shortboard masculino. Tras quedarse con el bronce en la primera instancia del día, avanzó a la final donde logró mejorar su rendimiento para quedarse ahora con la medalla de plata. Sin embargo, el oro fue para el brasileño Yuri Gabriel, que firmó la puntuación más alta de toda la jornada con 17.17 puntos. En la rama femenina del shortboard, la peruana Catalina Sariquey cerró con broche de oro al imponerse con 10.83 puntos, superando a la brasileña Luara Mandeli, que también destacó al sumar plata en la final y bronce previamente en la jornada. Así, el surf se despide de Panamá 2026, dejando jornadas de alto nivel competitivo con atletas que no solo subieron al podio, sino que construyeron recorridos completos a lo largo del día, en una disciplina donde cada ola puede cambiar la historia.